Le decíamos aquí a usted, le contábamos hace unos momentos, por si se está sintonizando apenas a esta transmisión, le contábamos que Donald Trump, pues, dobló las manitas, le bajó 3 rayitas, digamos, por lo menos hasta el día de hoy, nunca se sabe con ese personaje, pero el día de hoy le bajó 3 rayitas y pues habló de paz, habló de sanciones económicas para Irán, también habló de que su ejército está listo para cualquier cosa, pero ya no habló de una guerra inminente y desastrosa, de bombardear centros culturales como estuvo fanfarroneando en los días previos al día de ayer, cuando Irán disparó contra 1 o 2 bases militares, donde había militares estadounidenses, allá en Irak. Pues bien, lo que queremos explicarle a ustedes es que al interior de Irak tampoco eran enchiladas, Álvaro Delgado. No. Y naturalmente si Trump actuó con esta cautela insólita, que era algo naturalmente que el mundo esperaba, y digo el mundo porque no concierne un conflicto así solamente a las partes, sino que tiene repercusiones amplias. De hecho, ayer mismo en la transmisión que aquí en Los Periodistas comenzamos y que se extendió por 4 horas, le informamos en tiempo real las consecuencias de este ataque de Irán a bases militares de Estados Unidos en términos del peso, del precio del petróleo, del oro mismo, y el día de hoy también en buena medida por el mensaje de Donald Trump hubo una mayor serenidad, se volvió, digamos, a una situación de normalidad, digámoslo así, pero en efecto, si Trump tomó la determinación de no emprender acciones militares mayores como se preveía, es porque no lo iba a hacer tan sencillo. Porque tampoco desde el punto de vista electoral iba a resultarle benéfico. Una de las cuestiones por las cuales tomó esta agenda con el pleito con Irak es porque había un cálculo electoral. Ayer mismo en la mesa de análisis que tuvimos anoche se analizó justamente esa parte. Y también aquí le informamos anoche mismo la posición que asumió Nancy Pelosi, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, en el sentido de que Estados Unidos no podía pagar una guerra como la que pretendía o como la que se vaticinaba iba a emprender Donald Trump. Pero fundamentalmente, en términos locales, Alejandro, como tú lo expusiste ayer parcialmente, yo lo vas a ampliar o lo vamos a tratar de ampliar, no iba a ser tan sencillo. No iba a ser tan sencillo porque el territorio iraquí pues tiene una fuerte presencia de milicias. Muchas de estas milicias fueron armadas por Estados Unidos y en su momento sirvieron para distintas causas. Pongo un ejemplo. En la Primera Guerra, recordemos que el padre, George Bush padre, es el primero que tiene que enfrentar una movilización armada de Saddam Hussein cuando invade Kuwait. Eso es lo que cambia casi todo el panorama ahí en esa región. Pero el padre de George Bush, George W. Bush, el Junior, el padre ese decide no entrar e invadir Irak y decide que Saddam Hussein se quede ahí. Eso después lo resolvería para mal el hijo de George W. Por cierto, aquella película de W es una gran película. No la conozco. Y la otra, que es muy buena también porque recoge todos esos momentos íntimos, es la de Vice, se llama Vice. Sí. El vicepresidente, ¿no? Sí, que, sí, sí. que habla sobre esos momentos, sobre Dick Cheney, sobre todo, que fue el vicepresidente. Bueno, le queremos contar a usted cómo está armado al interior, cómo están conformadas las milicias, para que las tenga usted tan claro por qué le decimos a usted que no eran enchiladas para Donald Trump. Y hay básicamente, Álvaro, amigos, pues digamos que 4 organizaciones importantes al interior, todas ellas cercanas a Irán, todas ellas formadas con armamento pesado, incluso tanques,
Muchas de estas fuerzas tienen tanques con las que combatieron a ISIS, por ejemplo. Correcto. Con las que se enfrentaron a las fuerzas mismas leales a Saddam Hussein. Es decir, tienen utilizando un armamento que les dio Estados Unidos muchos años, pero son fundamentalmente aliados de Irán. Detestan a Estados Unidos. Correcto. La primera de ellas, vámonos por partes, es la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es la mayor oposición de Estados Unidos ahí en Irak y está directamente vinculada con Irán. Ahí no hay dudas, las raíces de la Fuerza Quds, de hecho, son la raíz y su nacimiento están ligados directamente con Qasem Soleimani, general que fue asesinado por Estados Unidos en estos días pasados y que desató todo este conflicto. Bueno, se remonta a la guerra de Irán-Irak en los 80s. Irán buscó tener influencia internacional en medio de estas tensiones ahí en Oriente Medio y estableció este grupo, las Fuerza Quds, que es la primera que le estamos detallando, estableció este grupo paramilitar para llevar a cabo la guerra mediante el uso de representantes, es decir, al interior, Álvaro. Sí, como la rama de élite del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Militar de Línea Dura informa directamente al líder supremo, a quien tú señalabas, Alejandro, y la Fuerza Quds se ha relacionado con complots violentos y ataques contra Estados Unidos y sus aliados. Así, Quds es quien financia a Hezbollah, quien financia a Hamas a través de esta fuerza Quds se llama, pues hay una presencia muy fuerte de Irán adentro de Irak, con una presencia muy importante a partir de la guerra. Lo que Saddam había hecho era sacar a Irán, quita a Estados Unidos, porque se les ocurre que ahora es su enemigo, lo quitan, lo sacan a Saddam Hussein y estas fuerzas pues florecen inmediatamente, son fuerzas iraníes. Ahora, estas son fuerzas a las que Estados Unidos ha definido como terroristas. Las ha definido como terroristas, pero las ha armado en el pasado. Entonces, pues sí son terroristas, pero son sus fuerzas, terroristas, fueron sus terroristas. Fueron sus terroristas y están completamente armados, pues con misiles, como ya lo vimos, hoy hubo un ataque que seguramente viene de estas fuerzas milicianas, pues hoy ese ataque seguramente es atribuido a ellos. Bueno, estamos detallándole a las fuerzas al interior de Irán. Son 4 fuerzas, son fuerzas iraníes al interior de Irak. Se las vamos a ir contando. No se vaya. Cuando regresemos vamos a hablar de las fuerzas de movilización popular y de las otras 2. Y también vamos a hablar de las fuerzas de la corrupción. Ahí tenemos a Marta Sagún, de eso le vamos a hablar también. Le tenemos su pollito. Volvemos. Soy Nelly Canseco, de Excelencia Personal, y estás en La Octava. Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay abusos del outsourcing. Muchos no cotizaban o no cotizan al Seguro Social ni al Infonavit, y el trabajador finalmente es el que paga porque lo echan del trabajo. Primero, que los trabajadores que están por outsourcing se beneficien de trabajar en ese esquema laboral y tengan prestaciones. Segundo, que las empresas alivien su carga con beneficios fiscales y que también les permita a ellos no desmantelar sus áreas de recursos humanos. Sin pelos en la lengua. Éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón.
donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en sí. Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Juan Villoro, estoy honradísimo, la verdad, de tener la suerte. Ciertamente estamos ante un mundo muy diferente a los gobiernos del PRI que durante mucho tiempo robaron todos los lugares donde ocurren las tragedias, nos hacen saber que ahí hay geografía mexicana. Él ha construido un discurso que más que político es mesiánico. Por eso digo, no creo que él cambie. Él es una persona obstinada, lo hemos visto, lo ha llevado a resistir durante mucho tiempo cuando parecía que ya estaba derrotado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Qué bueno que estás con nosotros a través de La Octava. Soy Bernardo García, voz del fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Hoy en la Casa Blanca, en la sede del gobierno de Estados Unidos, hubo, ante el lanzamiento de los cohetes ayer a sus instalaciones militares en Bagdad, algo que relata el periódico The Washington Post. ¿Qué ocurrió ayer mientras el mundo estaba expectante por lo que ocurría en el Medio Oriente? Pues lo relata The Washington Post de la siguiente manera. Los funcionarios tenían los labios apretados y los ojos llorosos. La secretaria de prensa no respondió preguntas. El feed de Twitter de Trump, a menudo un medidor de aplausos palpitante durante los eventos en vivo, al principio permaneció congelado en el tiempo. Y agrega The Washington Post. Durante unas horas, al menos, con Estados Unidos en el peligroso precipicio de una guerra caliente con Irán, hubo una apariencia externa de calma en el 1600 Pennsylvania Avenue, o al menos tranquilo. Según The Washington Post, los funcionarios de la administración de Trump no sabían si los ataques se trataban de la respuesta final de Irán al asesinato del general iraní Soleimani o eran la salva inicial de la nación. Esto describe The Washington Post
de lo que se vivió en la Casa Blanca. Por eso decimos que no eran enchiladas. Por eso se lo estamos citando de manera textual lo que reporta The Washington Post. Puede ser muy bully, muy bule, muy, como decimos nosotros, bule. Muy gandalla. Muy gandalla. Pero a la hora de la hora tienes que demostrar, ¿no? Y lo que pasa es que al interior mismo de Irak, deja tú enfrentarse a Irán, al interior de Irak, en donde tienes tus militares, tienes tus bases militares, está muy complicado que puedas ganar una guerra. Al interior de Irak, donde tienes el país ocupado, y obvio, estás saqueando el petróleo, como lo está haciendo Estados Unidos ahí, con montones de contratos, seguramente le dará alguna renta, le reportará alguna renta al Estado iraquí, pero se la debe de descontar por la presencia militar. Son unos abusivos. Bueno, le contábamos a ustedes las milicias que están ahí en Irak y hablábamos de la fuerza Quds. La fuerza Quds, que decíamos es una fuerza muy poderosa que tiene incluidos a Hezbollah, que es probable que esté alimentando a Hezbollah en el Líbano y a Hamas en Gaza. También se cree que son los autores. Fíjate, esto me llama mucho la atención porque este es un informe publicado recientemente. Se cree, ojo, que las fuerzas Quds operan en todo Oriente Medio, que Soleimani y otros funcionarios de Irán pues estaban completamente vinculados. De hecho, la reunión a la que acude Soleimani, donde lo matan, es una reunión con Fuerza Quds, pero se cree que Fuerza Quds tiene presencia adentro de Estados Unidos. En territorio estadounidense. En territorio de Estados Unidos. Bueno, adentro. Es una de las amagos que hizo ayer también las milicias y el poder iraní diciendo, podemos atacar, la siguiente va a ser desde territorio de estadounidense. Así es, porque la Fuerza Quds es un grupo altamente especializado que tiene vinculaciones pues como decíamos, con Hezbollah y otros grupos que son abiertos, pero también es muy probable que tenga como le llaman ellos, terroristas dormidos al interior de Estados Unidos. Eso es lo que se dice de este grupo. Ahora, hay otro grupo, las Fuerzas de Movilización Popular. Así es. Las Fuerzas de Movilización Popular son un grupo de milicias iraquíes fundado en 2014 después de que los líderes chiitas pidieron voluntarios para detener la proliferación de ISIS ahí, justamente en Irak. Sí, bueno, pues se estima que este grupo está compuesto por docenas de células armadas. Se habla, imagínese usted, 122,000 combatientes que son afines a Irán, formados por iraquíes que están adentro de Irak y que se pueden activar en cualquier momento, en cualquier situación de guerra. 122,000. 122,000 combatientes. Nada más. El gobierno mismo iraquí reconoció oficialmente esta fuerza en 2016, a pesar de las preocupaciones de los líderes sunitas que advirtieron que se parece a la Guardia Revolucionaria de Irán. Es decir, los sunís. Recordemos que ese país está dividido en dos grandes grupos, sunitas y los chiíes, la chía, que están relacionados con Irán. Bueno, lo que decían los sunitas es, oigan, no la frieguen, pues estos parecen la Guardia Revolucionaria de Irán, formalizada aquí adentro de Irak. Sí, si bien algunos de los principios de las fuerzas, como la eliminación de ISIS, se mantuvieron alineados con el gobierno iraquí y a los intereses de Estados Unidos, se advirtió que pronto representaría una amenaza a medida que el territorio de ISIS disminuyera. Así es, pues iba a ir mermando. Fíjate nada más en qué locura se mete Estados Unidos. A la medida en la que combatía al Estado Islámico, en esa misma medida, los grupos que había armado, que terminaron siendo sus opositores, en esa misma medida iban a ir creciendo. Pues ¿a quién le dejas un territorio liberado del Estado Islámico? Pues a las fuerzas locales. ¿Cuáles son esas fuerzas locales? Las que tú armaste. ¿Pero a quién responden? A Irán.
Exacto. O sea, de plano, una locura. Bueno, muchos de estos grupos individuales dentro de este gran grupo prometieron lealtad a Irán y por lo tanto reciben apoyo económico ¿Qué es lo que dices? Efectivamente. Directo. Sí, efectivamente. Bueno, las violentas protestas estallaron poco después del ataque aéreo de Estados Unidos en la embajada de Bagdad. Fueron estas fuerzas. Los líderes de la organización finalmente fueron incluidos en la lista negra por Estados Unidos por su papel en el ataque violento contra la embajada de Estados Unidos en Irak, contra la que se lanzaron, ¿qué? 30 cohetes. Así es, así es. Pues bueno, ha habido muchos ataques. Esta organización se dice que tiene un manejo muy puntual de explosivos, que tiene una especialidad en los explosivos, que todas las fuerzas de Estados Unidos que han sido atacadas en camino, en estas bombas que se instalan en los caminos, que son explosivos, básicamente, bueno, estas fuerzas son las que están especializadas en eso. Es Fuerzas de Movilización Popular. Es un grupo enorme que tiene varias divisiones, algunas de ellas, pues de las que les vamos a seguir hablando. ¿Y cuál es la organización Badr? Esta organización, Badr. Esta organización depende directamente de las Fuerzas de Movilización Popular, es decir, de las que le estábamos hablando hace un momento, que tiene 122,000 combatientes. Bueno, dentro de esa está Badr, que fue una de las fuerzas que combatió al Ba'ath. El Ba'ath es el partido de Saddam Hussein. Ajá. Los Badr fueron los que combatieron al partido de Saddam Hussein. Esta fuerza en particular incluye a un ejército especializado, un ejército completamente chiita, comandado por Muqtada al-Sadr, que se conoce como el ejército de Mahdi. El ejército de Mahdi, pues es una fuerza, imagínate nada más, es una fuerza comandada por un clérigo, imagínate todos vestidos de negro, es su particularidad. Pues fundamentalistas, obviamente, ¿no? e iraquíes. La organización fue formada originalmente por desertores chiitas, fíjate nada más el año, en el 82, en respuesta de la guerra Irán-Irak. Bueno, según un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2009, tras la desaparición de Saddam Hussein, los exmiembros de la organización Badr regresaron del exilio y se unieron a las filas del gobierno y la policía iraquí, donde alimentaron casos extremos de violencia sectaria, incluyendo, ojo, usar un taladro eléctrico para perforar los cráneos de sus enemigos. O sea, las torturas, lo que hace esta organización, de acuerdo con el mismo Estados Unidos, que fue pues quien les dio armas, es dentro de sus torturas practican taladrarle el cráneo con un taladro eléctrico, taladrearles el cráneo, una locura. Bueno, pues un grupo terrorista. La organización Badr está profundamente comprometida con la doctrina revolucionaria chiita, esto de acuerdo con un estudio de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Sí, el jefe de la organización, de esta organización de la que estamos hablando, Hadi al-Almiri, afirmó en 2015 que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, es el líder no solo para los iraníes, sino también para la nación islámica. Así es, o sea, estos son más allá de fronteras. Sí, no, estos directamente aceptan a Khamenei, que es el líder de Irán, aceptan a Khamenei como su líder. Aún siendo el presidente o el máximo líder en Irán, lo aceptan desde Irak. Así es. Y un dato importante para darle volumen a estos personajes, tienen tanques. Tanques M1 Abrams y vehículos blindados protegidos contra emboscadas resistentes a las minas. ¿De dónde crees que vienen esos tanques? De Estados Unidos. O sea, y bueno, tienen otra organización más, le hemos contado a ustedes tres.
Pues sí, es la fuerza, digamos, Hezbollah al interior de Irak. Kataib Hezbollah es otra de las brigadas que dependen de esta grande, de la que se compone de las 122.000. fuerzas de la liberación popular. Exactamente, y es una fuerza formada por 5 distintos grupos chiitas más pequeños que se formaron después de la invasión de Estados Unidos a Irak. En 2003. Es muy importante este dato de estas fuerzas, de esta Kataib Hezbollah. El líder de la brigada y comandante adjunto, Abu Mahdi al-Muhandis, murió en el mismo ataque aéreo con drones que mató al comandante Qasem Soleimani. El viernes pasado. El viernes pasado. O sea, de ese tamaño. Muhandis es un personajazo que había estado operando. Pues imagínate tú con quién se reunía también Soleimani, ¿no? En territorio iraquí, pues imagínate, iba Soleimani a reunirse con Muhandis, lo sorprende a los dos y elimina. Solamente haber eliminado al Muhandis habría sido ya un gran tema, pero pues le iban realmente por Soleimani, que todavía estaba más arriba. Soleimani, al que antes de que lo mataran, Muhandis describió como un mártir vivo. Un mártir vivo, pues es que todos ellos le tienen un gran respeto. Imagínate tú la cantidad de milicias, de milicianos que hay ahí en Irán. Todos ellos consideraban a Soleimani pues su líder. Sí, a mediados de octubre, Soleimani se reunió en secreto con los comandantes de la milicia y ordenó a Hezbollah que supervisara una campaña de ataques con cohetes contra las tropas estadounidenses en las bases iraquíes. Esto según una información de Reuters. Sí, el Departamento de Estado designó a Kataib Hezbollah como una organización terrorista en 2009. El grupo continuaría antagonizando a Estados Unidos y amenazando con luchar contra los ocupantes estadounidenses en Irak. Agentes de Hezbollah o Kataib Hezbollah mataron a 5 soldados estadounidenses durante un ataque con cohete en Bagdad en 2011. Según el Departamento de Estado, el grupo filmó sus emboscadas contra objetivos estadounidenses e iraquíes, incluyendo ataques de francotiradores y dispositivos de improvisación explosiva. Y bueno, se estima que la membresía de este grupo, del cuarto grupo del que le estamos hablando, es de alrededor de 1,000 personas, aunque el grupo mismo habla de 30,000. Como sea, es un montón de gente especializada en armas, es un montón de gente lista a combatir a Estados Unidos. Como decíamos, Álvaro, pues no son enchiladas. No la tenía fácil. No la tenía tan fácil, por eso bajarle 2 rayitas parece una buena opción, ¿no? Sí, sobre todo, pues si se anticipa que sería una guerra larga, cara y con resultados seguramente no beneficiosos en términos electorales para la elección de finales de este año. ¿Qué caso tiene? Pues sí. ¿Para qué? O sea, se impuso no la razón, sino el pragmatismo.